하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 1 hasta 15. 요한복음 La palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 1 hasta 15. Vamos a leer todos juntos. 시작. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino que permanece en la vid, así también vosotros. Y si no permanece en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los serán echados en el fuego y arden. Si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y yo os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleváis muchos frutos y hacéis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mi amigo, así hacéis lo que yo os he mandado. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 너희가 나의 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인의 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이니라. Amén. 친구의 영혼은 En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor, y también oremos por el obispo y cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 또 우리를 또 예배자로 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀을 듣는 이 시간 성령께서 감동하시고 함께하시고 역사하여 주시기 원합니다. 이 시간 하나님 말씀을 또 증거하실 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령과 또 능력과 권능이 충만하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 또 증거할 때 하늘의 영감과 권능으로 역사하여 주시고 오늘 우리 모두는 하나님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님 말씀으로 아멘할 수 있는 복된 시간 되도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 이 귀한 성일에 te queremos dar gracias por ese día santo que nos has dado. Queremos escuchar tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has puesto, 넉넉한 y ayuda, Señor, para que tenga ese gran poder que viene de ti y así pueda llevar tu palabra. Padre Dios, y también todos nosotros que vamos a recibir esta palabra podamos estar llenos del Espíritu Santo, y así nosotros podamos recibir y poder sostener lo que nos quieres dar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 친구의 Ame el espíritu de su amigo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el labrador. Como Él cumple su voluntad en el cielo, su voluntad será hecha en la tierra al sembrar a su Hijo en el mundo. Jesús se compara con la vid para que todos tengamos muchos frutos. Para que la vid tenga frutos, los pámpanos tienen que estar junto con ella. Si el pámpano no está unida a la vid, se secará por sí misma y perecerá sin tener fruto.
El fruto es salvar a los espíritus. Debemos tener muchos discípulos para que Dios sea glorificado. Si el espíritu no tiene discípulos, será cortado. Como la vid sigue la voluntad y esperanza del labrador, esta es nuestra fe. Como el Hijo es glorificado por la gloria de Dios, tenemos que seguir la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos como discípulos de Jesús. Aquellos que salvan espíritu por el mandamiento están en su amor y están llenos de su gozo. Aquellos que salvan espíritus al evangelizar no obran solos, sino que esta es la obra que Dios hace. El Espíritu provee con su sábila y hace a través del Espíritu Santo. Cristo obra según la voluntad de Dios. Aquellos que tienen la fe según la voluntad de Dios son sus discípulos. El mandamiento de Jesús es salvar espíritus. Aquel que no salva el espíritu de su amigo está desobedeciendo al mandamiento. El salvar espíritus es la obra que Dios se complace y se glorifica. Tenemos que tener muchos frutos al salvar a muchos espíritus. El gozo de la fe es estar llenos del fruto. Salvemos espíritus. Suministre su fe y salve espíritus. Mi fe es la gracia y la verdad. Salvemos los espíritus de los amigos con la gracia y la verdad. Amén. 우리는 하나님이 기르시는 Nosotros somos 붙어 있는 pámpanos que hemos sido unidos a la vid que es Jesús. 우리 모두를 품으시고 Jesús nos ha tomado a cada uno de nosotros y Él, siendo la vid, 우리를 양육하시는 역할을 nos ha alimentado y nos ha dado los diferentes nutrientes. La verdad es que Jesús es nuestro, es el pan, la vid verdadera. 포도나무와 굉장히 Y la verdad es que esta vid es completamente diferente a las 아주 반대쪽에 vid que son silvestres, o sea, las viñas que son silvestres. 재배 Si nosotros, si vemos a la vid tiene que ser cuidada bien para que así pueda manifestar los diferentes frutos. 포도나무를 농사하는 농부의 모든 정성이 다 들어. Por eso, en medio de esta vid, la verdad es que el labrador, él pone todo su afecto y todo su esfuerzo para que ese árbol pueda crecer. También entrega todo su amor y todo su cariño y respeto. Y la verdad es que Él obra con toda verdad. 나무를 기를 때 거짓으로 하는 Y la verdad, estoy seguro de que no existe ningún labrador que no sea, tenga un corazón verdadero ante sus, vid o, árboles. 피해를 받지 않도록 Y también, si vemos a los labradores, podemos ver de que cada uno de ellos, cuidan a su viña para que nada, venga y los moleste. Y por eso ponen las diferentes, sedes y también ponen las diferentes, los cubren así para que nada pueda venir a comérselo, o sea, los animales, o para que el sol no las vaya a quemar. Y también fertiliza la tierra para que pueda crecer de ello y entrega todo su corazón y afecto a ello para que así ellos puedan tener un gran fruto. 이와 같이 농부가 Si nosotros vemos a las diferentes árboles o la vid o plantas, podemos ver de que ellos tienen que ser bien cuidadas para que así puedan tener los diferentes frutos. 모든 제공받는 것을 통하여 Y entonces ellos, según cómo están siendo suministradas, ellos tienen los diferentes frutos. Y por eso ellos, al recibir ese agua, ellos completamente, absorben ese agua y luego entregan esa sábila a las diferentes ramas.
Y por eso si nosotros vemos a los árboles, ellos también con todo, pues verdad y con corazón sincero, la verdad, entregan todo lo que ellos han recibido para que así planten los frutos, de la misma forma que los labradores. 사랑 여러분, 우리는 교회 전체가 Queridos hermanos, todos nosotros, como vemos a nuestra iglesia, es como un gran árbol, como es Jesús. 나의 이제 가지 Y cada uno de nosotros somos esas ramas, o sea, esos pámpanos. Y entonces nosotros no hemos venido delante del Señor y hemos entrado en Él. Y así nosotros hemos recibido los diferentes, pues, guía y pues diferentes 적으로 열매 alimentos del Señor. ¿Para qué? Para que así nosotros eventualmente podamos tener los frutos. Pero estos frutos, ¿para quiénes son? Para el labrador, para el labrador. 풍성한 열매를 Pero entonces, para que así pueda tener un gran fruto, la verdad es que estos frutos, estos pámpanos, tienen que tener el mismo sueño y corazón que el labrador, para que así pueda tener esos frutos que el labrador quiere. 가지도 De la misma forma como la vid tiene el mismo corazón que el labrador, de esta misma forma tienen que ser los pámpanos. 포도나무 가지를 Si nosotros vemos la vid de pues los pámpanos de la vid, la verdad hay algunas pues pámpanos que no tienen frutos, otros que sí la tienen, o sea, otros tienen pues pámpanos y dentro de esos tienen otros diferentes pámpanos. 다 그냥 소비하기 때문에 Por eso, entonces, ¿para qué 그렇지 않습니다. 그런데 esos pámpanos que no tienen frutos? 가지가 있고 그렇지 La verdad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos? 심해요. Pero la verdad es que esta diferencia entre los que tienen frutos y no es completamente diferente. 그래서 열매가 좀 풍성하지 않구나. Pero entonces, ¿qué es lo que el labrador hace? Entonces, como en la vid, para poder pues llevar los diferentes alimentos y nutrientes para los otros pámpanos, ellos se esfuerzan. Pero entonces se esfuerzan para poder tener esto. Pero entonces, si uno ve y el labrador vigila a cada uno de esos pámpanos, pero entonces cuando ve que un pámpano no tiene, pues no crece y no, pues tiene fruto, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Los va a cortar. 다른 가지에게도 갈 수 있는 수액을 ¿Por qué? Porque ese nutriente que lleva esa sábila que entra a ese, la verdad, a ese pámpano, la verdad, no es algo como inservible. Por eso, entonces, lo que el labrador hace es corta esos diferentes pámpanos que no están dando frutos, o sea, que son inservibles para que esa sábila pueda entrar a otros pámpanos. 하기 위해서 Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que Dios limpia 이 말씀이라고요. los pámpanos para que puedan tener más frutos. Esto es lo que quiere decir cuando dice que corta las diferentes pues pámpanos. Pero entonces esto también es igual a nuestra iglesia. Esto no significa que dentro de la iglesia uno vaya a cortar a las personas, o sea, que uno los vaya a abandonar. Pero entonces que dentro de la iglesia hace que todos podamos tener frutos. 예수 믿는 Pero la verdad, todo aquel que cree en Jesús por primera vez, 주님의 뜻을 이해하는 자는 없어요. estoy seguro de que no hay ninguno en que ha venido a la iglesia por primera vez y ya haya conocido el corazón de Dios. Y tampoco no existe persona que vaya a poder hacer todo su, pues, el deber como siendo santos miembros de la iglesia. 또 이런 육신의 정욕을 그날부터 제어하고 할 사람은 없어요. Y la verdad, estoy seguro que no hay ninguno que en ese instante vaya a cortar con todas las cosas que vienen de la carne y vaya a cortar con todo esto y vaya a renovarse, sino que no hay ninguno que ya haya venido por primera vez a la iglesia y vaya ya si haya pues renacido y haya sido pues esa persona que Dios vaya a usar inmediatamente, sino que todo aquel que ha venido por primera vez a la iglesia, estoy seguro de que ha venido a la iglesia y ha sido renovado y a partir de ese momento tiene que crecer con los diferentes nutrientes para que así pueda tener y crecer y poner los diferentes frutos. Por eso todo pámpano que no es limpio, entonces la verdad, todo ese amor y esfuerzo del labrador y de la vid será en vano. Por eso, constantemente cada uno de nosotros tenemos que cortar los diferentes pámpanos que están dentro de nosotros y para que así nosotros podamos crecer.
y así nosotros podamos tener sus diferentes frutos que el labrador desea. 품종이 되는 것입니다. Pero entonces, si nosotros no cortamos los diferentes pámpanos, la verdad que son inservibles, la verdad, esta vid solamente será lleno de esto. Y por eso, esa sábila que viene, que ha sido difícilmente creado por la vid, la verdad, será usado en una forma en vano. 그러한 나무가 이제 생겨나게 되는 Y 것입니다. así, si nosotros no cortamos con estos pámpanos, se convertirá a un árbol que sea lleno de pámpanos que son inservibles. Por eso dentro de nosotros tenemos que constantemente cortar esos pámpanos. 교회로서 Por eso nosotros, siendo miembros de la iglesia, ahí nosotros tenemos esos deberes que tenemos que hacer. Ese deber principal que tenemos que hacer, ¿qué es? Es el predicar y el evangelizar. 가서 영혼을 교회에 데려 Y obviamente el predicar y evangelizar es algo que nosotros tenemos que hacer, y así tenemos que traer los diferentes espíritus para que vengan a la iglesia. Pero la verdad es que esto no es todo dentro de nuestra fe. 하면은 자 ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que nosotros traemos esos diferentes espíritus, no significa que los dejemos a un lado, sino que nosotros a partir de ese momento tenemos que entrenarlos, y así en ese instante tenemos que ayudarlos para que crezcan y puedan ser esos pámpanos que den frutos. 우리가 교회에 오면은 그날부터 진정한 Por eso, entonces, a partir de ese momento en que los nuevos miembros vienen a nuestra iglesia, entonces a partir de ese momento tenemos que ayudarlo para que así constantemente puedan convertirse en un pámpano que tenga frutos. 그 주어진 그 세대가 계속 감당해야 Y así es como constantemente tenemos que formar y así y hacer crecer los pámpanos. Pero la verdad es que todo aquel que viene a la iglesia, todo aquel que cree en Jesús, la verdad han sido ya según la voluntad del Señor, y Dios los ha llamado a ellos. Y la verdad es que en ese instante son personas que han recibido, son herederos de Dios, y la verdad son nuestros hermanos. 또 양육하게 될 것인데 Por eso nosotros los hemos predicado y hemos hecho de que ellos vengan a nuestra iglesia, y así para que ellos puedan pues tenerlas y puedan crecer y así tener frutos. O sea, son nuestros hermanos. Pero nosotros al evangelizar, nosotros no evangelizamos a todas las personas. 친척과 친구들이 아직 Y también estoy seguro de que entre hay familias en el cual no toda la familia ha creído en Jesús, y la verdad no que toda la familia haya pues sido evangelizado, pero nosotros tenemos que evangelizarlos. 않는 자라도 Pero entonces, nosotros, aunque no amamos a esa persona, o aunque nosotros no nos guste esa persona, nosotros de todas maneras llevamos la palabra y así evangelizamos. 나타났어요. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos que pensar el hecho de que nosotros al venir al Señor éramos enemigos de Dios. Por eso así es que nosotros tenemos que predicar a los enemigos, a nuestros enemigos. 사랑의 친절을 베풉니다. Por eso nosotros a partir de este momento en que estos hermanos vengan a nosotros, la verdad, ellos son personas que nosotros tenemos que respetar y tenemos que pues hacer de que ellos puedan crecer. Por eso, aunque en ese instante no los podamos amar, en ese instante nosotros a crecer en ellos, y junto con ellos podremos amarlos. 이렇게 형제를 사랑하는 것은 El hecho de que nosotros amamos a nuestros hermanos, primero, ¿cuál es la razón por la cual nosotros los amamos? Es porque es mandamiento. 그것만이 다 이유가 아니고 두 번째 Pero eso no es el único razón, no es la única razón, sino que la segunda razón es que nosotros amamos al Señor. Es por eso por lo que nosotros hacemos. 두 번째로 주님의 Esa primera razón en el cual es el mandamiento del Señor, obviamente es algo que nosotros tenemos que hacer, pero por esa segunda razón lo hacemos aún más porque nosotros amamos al Señor. Por eso aquel que ha venido a nosotros y ha sido ahora salvo, ahora que es nuestro hermano, ahora que Él se ha convertido en discípulo del Señor. 주님의 친구 같은 자 Y también Él tenemos que hacer para que Él también sea amigo del Señor. 그런데 그
En el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la palabra amigo. ¿Por qué? Entonces, antes de hablar más sobre esto, quisiera explicarles a ustedes lo que el significado de la palabra amigo. ¿Por qué? Porque ese significado en el cual cuando en el momento que fue escrito la Biblia y el concepto ahora de amigo es completamente diferente. Y la verdad, el concepto de amigo también puede ser diferente en cada una de las culturas. Y por eso en ese momento quisiera definirles los diferentes significados. Si nosotros vemos en Judea, en los judíos, nosotros podemos ver de que para a los judíos el ser amigos es algo muy importante y la verdad es algo que es completamente diferente ahora y es algo que una relación muy cercana. Pues si nosotros vemos en el significado de amigo en Corea, ¿qué es lo que significa? Una persona que es cercana y conoce de hace mucho tiempo. Pero entonces también busqué en el significado en inglés, en el diccionario de Cambridge, qué es lo que significa el ser amigo. Una persona que uno conoce y le gusta. Una persona que uno conoce y le gusta. Si nosotros vemos en la sociedad coreana, cuando habla de ser amigos, ¿qué es lo que significa? Es una persona que es cercana y la conoce hace mucho tiempo. O sea, esa persona que uno conoce hace mucho tiempo, esa persona que siempre está a nuestro alrededor, esa persona que está, que aunque ha crecido junto con nosotros, entonces de todas maneras es nuestro amigo. Entonces podemos ver que tiene el concepto del tiempo dentro de ese significado. O sea, pero si nosotros vemos en la diferencia en el significado de inglés, cuando habla sobre el amigo, es una persona que uno conoce bien y es una persona que también uno le gusta. No solamente entre hombre y mujer, sino que es una persona que uno le agrada. Pero entonces nosotros podemos ver de que en medio de esto está hablando sobre que este significado está hablando sobre que es importante el corazón de una persona. Por eso podemos ver que en el coreano, entonces podemos ver que en la cultura coreana el ser amigo tiene el significado de tiempo y ahí en las otras culturas podemos ver de que habla sobre el corazón cuando habla sobre el ser amigo. Y también qué fue lo que Aristóteles dijo anteriormente. Pero él era un filósofo en Grecia. Pero entonces, ¿qué es lo que decía cuando habla sobre el amigo? Es esa persona que uno puede compartir, que ha compartido el alma con esa persona. Pero entonces, obviamente, si lo vemos espiritualmente, esto no, ese significado, va un poco, es diferente. Pero entonces, cuando hablamos sobre el amigo, entonces Aristóteles dijo que era una persona que comparte el alma con esa persona. Pero entonces, yo cuando escuché ese significado, era un poco, se sobrepasaba del significado. Pero entonces yo lo que pensé, cuando habla sobre el amigo en ese tiempo, era un tiempo en el cual el tener un amigo es algo esa relación era algo muy profundo. Y solamente es como lo ha dicho un filósofo y uno de los filósofos más grandes en la filosofía, podemos ver que esa persona habla y también hablaba de esa cultura en ese tiempo. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre el significado amigo, en el concepto amigo, es completamente diferente en cada cultura y en cada tiempo. Había una vez cuando yo vivía en Inglaterra, fui y participé en un bautizo de un niño. Pero entonces, obviamente estaban dando el bautismo en aspersión. Pero entonces, en medio de esa celebración, el padre siempre tenía un padrino. El padrino era de su hijo, quien era su mejor amigo. Pero entonces yo pensé como, cuando habla sobre el padrino, ¿será que es algo relacionado con la mafia?
Pero entonces luego le pregunté a la persona que estaba al lado mío y le pregunté qué es lo que significa ser un padrino. Pero entonces él me había explicado digamos, de que si el padre de ese niño, en el digamos, si el padre si ha muerto por un accidente o por de repente, entonces ese padrino toma la responsabilidad de ese padre y toma responsabilidad de ese niño como el padre. Pues sí, es una persona que el padrino es una persona que pues representa a su padre. Pero entonces, ¿qué tan importante sería esto? Pero entonces, obviamente esta persona que ha dicho que ha oficialmente dicho que es el padrino, obviamente no va a poder decir, luego no va a decir como, ay, yo no conozco a ese niño, luego de que vaya ocurrido pues algo a sus padres. Pues entonces nosotros podemos ver que pues así es como lo que yo había escuchado en ese tiempo acerca sobre el pues padrino. Pero entonces podemos ver que la relación entre amigos es completamente diferente. Pues entonces si vemos a los judíos, la verdad es que los judíos podemos ver qué tan pues esa relación es tan cercana, y la verdad es tan cercana. Entonces cuando hablamos sobre la Biblia, cuando habla sobre los judíos, es filea, o sea, está hablando sobre el amor. Cuando habla sobre el amigo, está hablando sobre el amor. Aunque es la condición en ser amigos, es el amor. No está solamente diciendo esa persona que a uno conoce por mucho tiempo, si es una persona que uno tiene relación a través del amor. Pero entonces en la Biblia nosotros podemos encontrar diferentes momentos en el cual habla sobre el amigo. Entonces nosotros podemos encontrar muchos pues, ejemplos, y les quiero introducir algunos ejemplos. Entonces, uno de los ejemplos es que uno, en el momento en el cual está orando con todo fervor delante del Señor, entonces esto también tiene relación pues con la relación entre amigos. Entonces, una persona le dice como, ay, yo quiero esto, ¿me podrías ayudar? Le dice a un amigo. Entonces el amigo, aunque no lo puede hacer, pero entonces luego de que le pide y le roga que le haga, entonces él, siendo el amigo, puede pues negar, pero luego de que su amigo le roga, obviamente continuamente pues le pide, y luego ese amigo no tendrá más opción que hacerlo. Como nos dice en Lucas 11:8. Pero entonces uno a través de esto podemos ver de que con todo fervor está pidiendo está pidiendo al amigo, y podemos ver que esta relación qué tan profunda es. Y la verdad también. Entonces, como nos dice en Lucas 14:12, que Él también lo que nos dice, cuando haya comido o cenado, que llame a nuestros amigos y a tus hermanos y tus parientes y vecinos. Entonces, lo que es cuando vemos en esto, podemos ver de que es primero mencionado el amigo. Por eso podemos ver la importancia del ser amigo. O también, que es otro ejemplo, que en ese momento en el cual había perdido a una oveja, pero entonces luego la encuentra. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja, y llama a sus amigos y vecinos. O sea, la primera persona es que ellos piensan para poder celebrar es sus amigos, en cambio pues también de sus vecinos. O también si nosotros vemos en el hijo pródigo, en esa parábola, ¿qué es lo que dice? El hijo mayor, ay, ¿por qué tú no me has dado estos, pues los diferentes becerros y eso, para que así yo lo pueda compartir con mis amigos? O sea, está hablando sobre cuando habla de sus amigos, está hablando de esas personas que están junto con uno en medio de toda esa dificultad. Y también a través de la Biblia podemos ver de que los amigos son aquellos que uno puede, pues, compartir y cuando uno tiene gozo o cuando uno está triste.
Pero también, ¿qué fue lo que cuando Jesús vino? ¿Qué fue lo que dijo en Lucas 7:34? ¿Qué fue lo que les dijo en ese momento, en el momento que estaban persiguiendo a Jesús? Y entonces, y la verdad, pues están juzgándolo y la verdad lo están molestando. Pero entonces, ¿qué fue lo que los judíos le dijeron a Jesús? Tú eres el amigo de los publicanos y pecadores. Pero entonces, obviamente, en ese tiempo, esto es un gran insulto. Pues obviamente Jesús, si pensamos un poco, Jesús, pues hubiera podido comer con ellos, pues digamos, porque los haya invitado una y otra o dos veces. Pero entonces, en cambio de esto, ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Que tú eres el amigo de los publicanos y pecadores. 사랑하는 사람 아니겠느냐는 그런 의미. O sea, en ese tiempo esto era un gran insulto en el cual está diciendo a ellos, como tú eres pecador, tú eres el que les gusta el pecado. 그런 것이죠. 그래서 그 요한이 예수님에 Si también, si nosotros vemos en Juan, también qué es lo que dijo Juan acerca de Jesús. 저는 신랑이지만 ¿Qué fue lo que dijo en Juan 3:29? Digamos, hay una persona, digamos, su amigo, es quien se casa. Pero entonces, ahora que se casa, entonces es un día muy, pues, importante, en el cual es un día en el cual es, pues, un momento, pues, que es muy importante en la vida. Obviamente, el amigo, que ni siquiera es aquel quien se va a casar, pero él se goza con todo fervor por su amigo. O sea, se goza con todo su ser porque su amigo es quien tiene ese gozo. Pero se goza por esto, porque es su amigo quien se goza de esto. Entonces, así es como un ejemplo que pone en ese instante, en ese momento, en esta palabra. Por eso, este es el amigo. Y también incluso si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, nosotros podemos ver el significado de qué es el ser amigo. Si nosotros vemos en Juan, en ese instante en el cual, en el pasaje bíblico, entonces, ¿qué es lo que pasó en ese instante? Es cuando Jesús había llamado a sus discípulos y entonces había formado a sus discípulos. 강력한 이 그룹이 됐는데 Y entonces formó esa reunión pues con sus discípulos. 다른 것으로 부르지 않았어요. Pero entonces Jesús también de la misma forma no los llamó a ellos con cualquier otro nombre. Pero entonces en esa sociedad, en ese instante, el estrado era tan significante y verdaderamente que en ese instante también ellos llamaban a Jesús Rabí, o sea, maestro. O sea, podemos ver que la identidad en ese tiempo era completamente diferente. O sea, los discípulos trataban a Jesús como una persona diferente, no igual a ellos. 특히 제자들 중에서는 절대로. 그러나 오늘 주님이 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo en ese instante? En ese pasaje bíblico, tú eres mi amigo, tú serás mi amigo, ustedes serán mis amigos. 주님께서 말씀하시기에 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo en ese instante? El hecho de que él dar la vida por su amigo 만일 내가 es el amor verdadero. 우리가 기대하기는 어려운 그런 것을 나는 해준 것이다. ¿Por qué? Porque el dar la vida por alguien es tan difícil de hacer. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Pero yo vengo a ustedes. 원한다. Yo vengo a ustedes y yo deseo 처럼 que ustedes se amen entre ustedes como yo los he amado a ustedes. Y así ustedes hacen esto, ustedes serán mis amigos. Y luego dice más en el siguiente versículo, ¿qué es lo que dice? 주인과 종의 관계를 넘어섰다. Yo no quiero que ustedes y yo seamos siervos y dueños. ¿Por qué? Porque ustedes me han conocido. Ustedes ya conocen quién soy. Ustedes conocen mi corazón. Y ustedes también 내게 주신 그런 걸 알게. conocen lo que el Padre me ha dado a mí. 친구의 관계 더 이상
Ahora ustedes y yo no somos, esa relación que ustedes y yo tenemos no es de siervo y de dueño, sino que somos más allá, somos amigos. Pues es algo muy simbólico lo que está diciendo en este instante Jesús. Pero entonces el corazón de Jesús es verdaderamente mostrar esto. Leamos desde el versículo 12 y 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si sabéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su dueño, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os la he dado a conocer. Pero luego, entonces, ¿qué es lo que Juan dice luego luego en sus días finales, en ese instante en el cual ya acá ya estaba a punto de morir? ¿Qué fue lo que dijo? Esto no es solamente para los discípulos, sino para todo hermano, para todo aquel hermano. Todos ustedes también han sido incluidos en esto. No solamente esta promesa ha sido dada a los discípulos, sino que todo aquel que nosotros hemos salido del pecado, somos nosotros quien el Señor nos ha guardado en nosotros, que todos nosotros, está hablando de que esta promesa ha dado a todos nosotros, como nos dice en 1 Juan 3:16. ¿Qué es lo que nos dice? 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 당시 그 12명이 Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? No es algo que pasa solamente en esos 12 discípulos, sino que todos nosotros que hemos formado el cuerpo del Señor, todos que somos discípulos de Él, la verdad, nosotros hemos venido delante de Él para poder tener esa promesa, que ahora todos somos amigos de Dios. Ahora nosotros somos personas que conocemos su mandamiento. Nosotros somos personas que hemos recibido su amor. Nosotros somos personas que hemos seguido y cumplido el mandamiento del Señor. Ahora el hecho de que nosotros amamos al que ha salvado, estamos cumpliendo como ese nuevo mandamiento, ese gran mandamiento. No solamente es esto, que nosotros que hemos conocido el corazón del Señor, Él verdaderamente desea de que nosotros voluntariamente lo amemos a Él. Que nosotros, quien conocemos su corazón, la verdad también lo amamos de esa misma forma, de que ese amor que nos ha dado a nosotros, que nosotros, quien conocemos sus profundidades, conocemos su promesa. Y ahora nosotros estamos recordando ese gran amor que nos ha dado a nosotros, y así podemos compartir esto. Este es cuando el Señor nos ha dicho que es el nuevo mandamiento. Obviamente es un mandamiento más grande y es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir. Pero antes de ser un mandamiento, el Señor nos ha pedido a nosotros. Pero así es como nosotros amamos. Que primero que es que nosotros que hemos recibido la gracia, obviamente tenemos que amar a nuestro prójimo. Y segundo es porque el Señor, nosotros somos amigos del Señor, es obvio que lo tenemos que hacer. Obviamente, si nosotros pensamos que este es un mandamiento, obviamente esto es algo que nosotros podemos pensar de que si cumplimos esto, obviamente yo voy a recibir algo, o sea, yo voy a ser recompensado porque es un mandamiento que yo estoy cumpliendo. Piensa solamente en uno. Pero la verdad es que nosotros no cumplimos este mandamiento solamente por el hecho de que es un mandamiento, sino porque nosotros amamos a Dios, porque es una posibilidad, una oportunidad para que nosotros podamos amar a Dios. Queridos hermanos, nosotros somos una iglesia grande, pero la verdad
분들이 있어요. Hay muchas personas que entre nosotros que se han esforzado para que nuestra iglesia pueda crecer. 전도의 O sea, estamos hablando de esas personas que han predicado de gran manera para que así nosotros podamos crecer. 하는 것이죠. Pero la verdad, si nosotros vemos a cada uno de ellos estoy seguro de que 정열과 그 ellos se han esforzado con todo su ser para poder predicar a muchas personas. 쉬운 일이 아니고 No es algo fácil de hacer y estoy seguro de que esto es uno del don que Dios ha dado. 몇 사람이 정말 많은 그 전도를 합니다. Pero hay muchas personas que han predicado de gran manera y estoy seguro de que ellos recibirán una gran corona cuando lleguen al reino de los cielos, serán recompensados grandemente. 정말 나 같은 사람이 받는 것보다 훨씬 정말 위대한 상을 받을 것입니다. Y estoy seguro de que ellos serán recompensados grandemente delante del Señor. Y la verdad doy gloria delante del Señor por este gran don que ellos han recibido. Pero la verdad es que nosotros también tenemos que hacer eso, pero también tenemos que hacer la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Es orar por la iglesia del Señor. 주의 제자라고 주장을 하는 우리들 Nosotros que somos discípulos del Señor, 받으시기에 합당한 더 tenemos que 제자들이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 항상 시시하고 tenemos que ser esos discípulos que el Señor busca. Tenemos que ser verdaderos. No debemos ser orgullosos, 그렇지 않고 오히려 남몰래 교회를 위해서 눈물을 sino que nosotros tenemos que llorar por la iglesia. 축복하는 Y también tenemos que saber bendecir a nuestro pastor. Y también nosotros tenemos, no importa en qué dificultad vaya a venir, no debemos caer en la tentación. Y también tenemos que ser personas que el diablo no nos vaya a engañar y nos vaya a molestar. 교회의 위기를 자기의 기회로 삼지 않는 Y no debemos ser personas que nosotros vayamos a tomar a la iglesia como nosotros queramos, sino que tenemos que ser personas que verdaderamente tenemos una fe verdadera y así nosotros tenemos que conmover a nuestro Dios. Y así verdaderamente deseo que nuestra iglesia sea de esa forma. 이 개인들이 자기 열매와 상을 겨냥해서 La verdad es que nosotros no seamos personas que usemos al Señor 교회를 위해서 y no usemos a la iglesia, sino que nosotros seamos personas que podamos entregar nuestro amor delante del Señor, que nosotros tengamos esos frutos, que el Señor se complazca. Y verdaderamente deseo que nuestra iglesia sea de esta forma. 이스라엘은 하나님의 포도나무로 Israel era la vid de Dios y era así comparada constantemente desde el pasado. 하나님이 기대와는 달리 Pero entonces el pueblo de Israel, como siendo esa vid, ellos no pudieron tener esos frutos que Dios deseaba. Pero entonces ellos que se convirtieron en esa vid silvestre. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dice? Pero yo he creado las diferentes cercas y también las he cuidado y con todo fervor las he esperado para tener los diferentes frutos. Pero he hecho todo, he entregado todo para entregar a esta vid. Pero ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Ustedes dieron uvas silvestres. 이제 내가 Pero ahora, ¿qué es lo que hice? Yo ahora, como ustedes me han dado estos frutos, la verdad, yo ni siquiera las voy a cuidar a ustedes, ya no las voy a cuidar. 하는 거예요. 이 내용을 한번 성경에 Si vamos a mirar todos juntos, Isaías 5 es del 1 hasta el 7. Vamos a leer todos juntos. Ahora cantaré con mi llamado al cantar de mi amado y a su viña, teniendo mi amado una viña en una ladera fértil. La había secado y despedreado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella una larga. Y esperaba que diese uvas y dio unas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, que
más se puede hacer en mi viña, que yo no hago hecho en ella? Como esperando yo que diera uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora que haré yo a mi viña. Le quitaré su llavado y será consumada. Apoyaré su cerca y será hollada. Hará que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en ella cardos y espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramaré lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya, esperando juicio, y he aquí belleza, justicia, y he aquí clamor. 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라. 그들에게 공평을 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 의로움을 바라셨더니 도리어 부르짖으며도다. Pero entonces cuando dice, he aquí clamado, entonces cuando habla sobre este clamor, está hablando que todo lo que quise, pues todo ese enojo que venía de su interior. Nosotros podemos ver que esa vid de Judá y de Israel, la verdad, eran orgullosos, y la verdad, todo esto cayó al piso. Por eso todos ellos que se alejaron de corazón de Dios, pero ellos vivieron según las cosas de la carne, y ellos, como vivieron dentro del mandamiento, entonces obviamente ellos oraron como siendo obligados, y la verdad cada uno de ellos no siguieron las cosas de que Dios verdaderamente deseaban, sino que ellos siguieron las cosas que venían de la carne y siguieron a los que la carne deseaba. Por eso, y luego ellos dieron uvas silvestres. ¿Esto qué significa? Que ellos, en cambio de buscar el beneficio de Dios, buscaron el beneficio de su carne. Pero entonces Jesús, ha venido en esta tierra y ha cambiado completamente esto, y Él nos ha cambiado a nosotros, y Él se ha convertido en la verdadera vid. Jesús ahora se encuentra en nosotros, y ahora Él realiza esa obra que Israel no pudo hacer. Ahora nosotros lo conocemos a Él, y conocemos a aquel que Dios ha enviado. Y también el Espíritu Santo ha entrado dentro de nosotros y ha morado con nosotros y obra junto con nosotros, y Él hace que su obra sea hecha en nosotros. Pero en sí, en medio de esto, si también caemos, la verdad, Dios no nos minará a nosotros. En este mundo podemos encontrar muchos árboles, y si vemos hasta en la montaña podemos encontrar muchos árboles. Pero la verdad, todo aquel que solamente ha estado en esta vid, la verdad, son aquellos que tienen esta oportunidad. Nosotros somos personas que hemos unido con Él, nos hemos unido a esa vid, y ahora nosotros obramos junto a esa vid, junto a ese labrador. Y esa es la obra que juntos tenemos que hacer. Si no es así, entonces, la verdad, serán pámpanos que no tendrán ningún uso. Si ese pámpano que se ha unido a la vid, la verdad, si no tiene frutos, todo será en vano. Pero entonces, si nosotros vemos a los diferentes árboles, los árboles, aunque cortan los diferentes pámpanos, ellos son usados eventualmente, para la leña, o siendo leña, o pues usados de diferentes formas. Pues si vemos a los pámpanos de la vid, ellos no tienen ningún uso luego de que se seca. Es algo que también la Biblia nos ha dicho a nosotros. Si esos pámpanos, hasta si son echados en el fuego, no tendrán ningún uso. Como nos dice en Ezequiel 15, desde el 1 hasta el 5. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es él?
sarmiento entre los árboles del bosque, tomando de ella madera para hacer alguna obra. Tomarán de ella una estanca para colgar en ella alguna cosa. He aquí es puesta en el fuego para ser consumada, sus dos extremos consumados del fuego, y la parte de en medio que se quemó servirá para obra alguna. He aquí que cuando estando de entrada no servirá para otra alguna. Cuanto a menos después de que el fuego las hubiera consumido, fuera quemada, servida más que obra alguna. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que que este pámpano, la verdad, esos árboles, la verdad, que ni siquiera eran servibles en el momento que eran buenos, no serán servibles luego que han sido quemadas. O sea, ahora el Señor está junto con nosotros, pero la verdad nosotros no vamos a caer. En este momento nosotros tenemos que predicar con todo nuestro ser para que así nosotros podamos tener a esa iglesia que el Señor desea. Y así es como ahora nosotros podemos comenzar nuestra segunda etapa y así nosotros podemos tener esos diferentes discípulos para así entregar la gloria delante del Señor. Que nosotros no seamos personas que hemos servido al Señor porque hemos sido obligados de hacerlo, sino que nosotros verdaderamente conozcamos es el amor del Señor y así nosotros podamos servir al Señor. Y así nosotros podamos complacer a nuestro Dios. Nosotros no seamos personas que nosotros queramos obtener lo que nosotros deseamos, sino que personas que hemos conocido el corazón del Señor. Que el Señor verdaderamente nos ha dicho a nosotros que nosotros somos sus amigos y que nosotros podamos recibir la complacencia del Señor. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. La verdad es que nosotros no podemos sostener que verdaderamente nosotros, que siempre podamos recibir esa gracia y ese amor del Señor. Aleluya. Por favor, todos de pie. Oremos en este momento. Oremos a Dios, que nosotros siendo discípulos del Señor, nosotros siendo pámpanos de la vis-a-vis, que nosotros tengamos esa fe verdadera, que nosotros podamos ser revestidos de Él, que nosotros podamos conocer ese corazón del Señor y podamos servirle a Él, y así nosotros podamos complacerle y tener los diferentes frutos. Vamos a orar todos juntos.